La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. Tipos de multiplexación. La multiplexación por división de tiempo es el medio de transmitir dos o más canales de información en el mismo circuito de comunicación utilizando la técnica de tiempo compartido. Multiplexor por división de frecuencia. No utiliza modulación por impulsos. En este el espectro de frecuencia representado por el ancho de banda disponible de un canal se divide en proporciones de ancho de banda más pequeños para cada una de las diversas fuentes de señales asignadas a cada proporción. Multiplexado estadístico o asíncrono consiste en no asignar espacios de tiempo fijos a los canales a transmitir, sino que los tiempos dependen del tráfico existente por los canales en cada momento. Sus características son tramos de longitud variable, muestreo de líneas en función de su actividad, intercala caracteres en los espacios vacíos, fuerte sincronización y control inteligente de la transmisión. La conmutación es una técnica que nos sirve para hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red de computadoras. La conmutación en paquetes se trata del procedimiento mediante el cual cuando un nodo quiere enviar información a otro, lo divide en paquetes, los cuales contienen la dirección del nodo destino. Cada nodo intermedio realiza las siguientes funciones: almacenamiento y retransmisión. Hace referencia al proceso de establecer un camino lógico de forma indirecta haciendo saltar la información de origen al destino a través de los nodos intermedios. Control de ruta. Hace referencia a la selección de un nodo del camino por el que deben transmitirse los paquetes para hacerlos llegar a su destino. Tipos de velocidades. Definición de tasa de transferencia. Se refiere a cuántos datos se mueven durante una cierta cantidad de tiempo. La velocidad de transferencia digital se mide en bits por segundos, bps. Velocidad de transmisión bps, bits por segundos, bps, es el número efectivo de bits sobre segundo que se transmiten en una línea por segundo. Aunque las velocidades de transmisión son frecuentemente expresadas en baudios, el número de cambio de frecuencia en un segundo, este término ya no se utiliza y en su lugar se utiliza otro más exacto, bits por segundo. La utilización de módems de alta velocidad proporciona no solo un ahorro de tiempo, sino también un ahorro en los gastos de teléfono, sobre todo si no contamos con las famosas tarifas planas. Velocidad de modulación baudios. Se define como el máximo número de cambios de estado de la señal por unidad de tiempo. La velocidad de modulación se mide en baudios, número de bits sobre segundo. La velocidad en baudios es el número de elementos de señalización por segundo. Un baudio es igual a un bit por segundo si cada elemento de señal transporta un bit. La comunicación entre dos computadoras puede efectuarse mediante los tres tipos de conexión. La conexión directa. A este tipo de conexión se le llama transferencia de datos online. Las informaciones digitales codificadas fluyen directamente desde una computadora hacia otra sin ser transferidas a ningún soporte intermedio. Conexión a media distancia es conocida como conexión offline. La información digital codificada se graba en un soporte magnético o en una ficha perforada y se envía al centro de proceso de datos, donde será tratada por una unidad de central u host. A gran distancia, con redes de transferencia de datos, de interfaces serie y modem se consiguen transferencias de información a grandes distancias. Si se dispone de ayuda de una computadora conectada a la línea telefónica mediante un modulador de emulador o comúnmente llamado modem, se puede comunicar con otras computadoras que dispongan de los mismos elementos. El cable par trenzado consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio aislados con un grosor de 1 milímetro aproximadamente. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC, policloruro de vinilo, en cables multipares de pares trenzados, de 2, 4, 8 hasta 300 pares. La estructura del cable par trenzado está compuesta por un conductor interno que es de alambre electrolítico recocido, de tipo circular, aislado por una capa de polietileno coloreado. Debajo de la aislación coloreada existe otra capa de aislación también de polietileno que contiene en su composición una sustancia antioxidante para evitar la corrosión del cable. El conducto solo tiene un diámetro de aproximadamente medio milímetro y más la aislación del diámetro puede superar al milímetro. Tipos de cable par trenzado. Cable de par trenzado apantallado o STP. Este tipo de cable, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de pantalla frente a interferencias y ruidos eléctricos. Su impedancia es de 150 ohmios. Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar. Cable de par trenzado con pantalla global FTP.
En este tipo de cable, como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su impedancia característica típica es de 120 ohmios y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. Además, puede utilizar los mismos conectores RJ45. Tiene un precio intermedio entre el UTP y STP. Cable par trenzado no apantallado o UTP. El cable par trenzado más simple empleado sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 ohms. El conector más frecuente con el UTP es el RJ45. Este tipo de cable es el que hasta ahora ha sido mejor aceptado por su costo de accesibilidad y fácil instalación. Sus dos alambres de cobre torcido aislados con plásticos PVC han demostrado un buen desempeño en las aplicaciones de hoy. Cable coaxial. El cable coaxial está compuesto por un núcleo de cobre sólido o de acero con capa de cobre o bien de una serie de fibras de alambre de cobre entrelazadas dependiendo del fabricante. Una capa de aislante que recubre el núcleo conductor, generalmente de material de polivinilo. Este aislante tiene la función de guardar una distancia uniforme del conductor con el exterior. Una capa de blindaje metálico, generalmente de cobre o aleación de aluminio entretejido. A veces solo consta de un papel metálico, cuya función es la de mantenerse lo más apretado posible para eliminar las interferencias. Y por último tiene una capa final de recubrimiento de color negro en el caso del cable coaxial delgado o amarillo en el caso del cable coaxial grueso. Este recubrimiento normalmente suele ser de vinilo, chelón o polietileno, uniforme para mantener la calidad de las señales. Los tipos de cable coaxial se dividen en dos, dependiendo del grosor. Cable coaxial delgado. A este tipo de cable se le denomina delgado porque es menos grueso que el otro tipo de cable coaxial. Debido a esto es menos rígido que el otro tipo y es más fácil de instalar. Y el cable coaxial grueso. Estos cables coaxiales permiten una transmisión de datos de mucha distancia sin debilitarse la señal. Pero el problema es que un metro de cable coaxial grueso pesa hasta medio kilogramo y no puede doblarse fácilmente. Dependiendo de su banda, tenemos banda base. Existen básicamente dos tipos de cable coaxial, el de banda base, que es el normalmente empleado en redes de ordenadores con una resistencia de 500 ohms, y el de banda ancha. El cable coaxial de banda ancha normalmente mueve señales analógicas, posibilitando la transmisión de gran cantidad de información por varias frecuencias, y su uso más común es la televisión por cable. La fibra óptica está compuesta por filamentos de vidrio de alta pureza muy compactos. El grosor de una fibra es como la de un cabello humano aproximadamente. Las fibras ópticas se caracterizan por una pérdida de transmisión realmente bajas, una capacidad extremadamente elevada de transporte de señales y una mayor resistencia frente a las interferencias. Tipos de fibra óptica. Fibra multimodal. Este tipo de fibra viaja en varios rayos ópticos reflejándose a diferentes ángulos. Los diferentes rayos ópticos recorren diferentes distancias y se desfasan al viajar dentro de la fibra. Fibra multimodal con índice graduado. En este tipo de fibra óptica el núcleo está hecho de varias capas concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción. Fibra monomodal. Esta fibra óptica es la de menor diámetro y solamente permite viajar al rayo óptico central. No sufre el efecto de los otros dos, pero es más fácil de construir y manipular. Es también más costosa, pero permite distancias de transferencia mayores. Redes. Las redes constan de dos o más computadoras conectadas entre sí y permiten compartir recursos e información. Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicación, software de red y hardware de red. Topología de redes. Se llama topología de una red al patrón de conexión entre sus nodos, es decir, a la forma en que están interconectados los distintos nodos que lo forman. Dentro de la topología de red se encuentra el bus, la estrella mixta, el doble anillo, el árbol, la malla y totalmente conexa. El módem. El módem se utiliza con líneas análogas, ya que su propio nombre indica. Su principal función es la de modular la señal digital proveniente de nuestro ordenador y convertirla a una forma de onda que sea asimilable por dicho tipo de líneas. Otra funcionalidad ya considerada como obligatoria en cualquier módem es el de soporte de funciones de fax. Otros estándares considerados como imprescindibles son los del control de ROT y comprensión de datos.